Saludamos entre nosotros. Movemos la espalda, estiramos las piernas, nos ponemos cómodos porque vamos a continuar con nuestras charlas de esta serie que estamos, gracias, que estamos viendo una ligera introducción a lo más básico que tiene el budismo para enseñarnos, porque la idea es ir poco a poco avanzando hasta convertirlo en budismo zen, que es bastante complejo en el sentido de que si no se le conocer las bases del budismo, entrar al budismo zen se convierte como en algo superior, porque acervo, tanto cultural como espiritual, ¿no? Entonces, las charlas que hemos estado llevando sobre la trayectoria que ha seguido el budismo, desde la historia de Siddhartha hasta convertirse en el Buda, cuando llegó a la iluminación, vimos todo su proceso de iluminación y descubrió que la vida está marcada por tres aspectos que son compartidos con todos los seres vivos, y estos son todas esta vida es nada surge de manera espontánea, sino que todo está ligado a las leyes de causa y efecto. Y la otra es que el sufrimiento es una realidad. El sufrimiento existe en cualquier vida que tenga un cerebro y un sistema nervioso, ¿no? Y por supuesto, si este animal o esta criatura tiene un ego complejo como el nuestro, la incomodidad se puede convertir en sufrimiento. Entonces, estas tres marcas de la existencia originan las cuatro nobles verdades. Vimos la primera noble verdad que nos dice que la vida incluye el sufrimiento. Con traducción eso con maestro, que la vida es sufrimiento. Y yo creo que esto es algo confuso. La vida incluye risa, incluye canto, incluye amor, incluye vómito, incluye sufrimiento, gente en el hospital, incluye enfermedad. Este abanico amplio de experiencias humanas no puede negarse ante la realidad de que el sufrimiento existe, es parte de nuestra experiencia. La segunda noble verdad nos dice tiene una causa. Esta causa son nuestros deseos y aversiones. Entre más quieres retener algo contigo, o entre más te apegas a la idea de que mereces algo, o necesitas algo, más sufres. Entre más quieres la lectura activa, detestando, odiando, comentando, criticando, en ese momento también abres la puerta al sufrimiento. Todo en esta vida termina, incluido el sufrimiento. Entonces, aquí lo que vimos es que la mente humana, cuando pasa por una experiencia fuerte, algo desagradable, piensa que el resto de la vida va a ser desagradable. Piensa que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son lo mismo, ¿no? Entonces, tendemos a etiquetar para el resto de nuestra vida a una sola instancia de sufrimiento. El sufrimiento es muy poderoso porque lo necesitamos de manera evolutiva. El sufrimiento nos dice lo que debemos trabajar para mejorar nuestras condiciones de vida o las condiciones de vida de las personas que nos rodean. Tiene una misión. Entonces, erradicar el sufrimiento, erradicar los deseos y erradicar las aversiones, personalmente considero que es ingenuo, porque es el deseo lo que te hace ir a la escuela, lo que te hace levantarte, lo que te hace comer comida nutritiva, cuidar el cuerpo, venir a una búsqueda espiritual, ¿no? Es este deseo, podríamos decir que es sano, el que te mantiene vivo, el que te mantiene cuidando tu salud para rechazar la enfermedad, rechazar la mala seguridad, ¿no? ¿Cuándo se convierte en sufrimiento? Cuando te obsesiones con la idea de rechazar cosas, de obtener cosas. Cuando se convierte en obsesión y te quita la tranquilidad, te quita el sueño, te vuelves una persona peligrosa en el sentido de que causa sufrimiento principalmente para ti y para las personas que te rodean. Entonces, primera noble verdad, el sufrimiento es real, existe.
Segunda noble verdad, la causa del sufrimiento son nuestros apegos y aversiones. Tercera noble verdad, hasta el sufrimiento termina. Nada es para siempre. Hasta la estructura más compleja y más fenomenal, como la Gran Muralla China o las pirámides de Egipto, colapsan ante el paso del tiempo. Tu sufrimiento no es diferente. En el momento en el que mueres, el sufrimiento termina. Pero el truco es que el budismo nos da las herramientas para no tener que llegar a la muerte para terminar con el sufrimiento, ¿no? Y esto nos lleva a las cuatro nobles verdades. Shakyamuni Buda a veces es llamado el gran médico, porque encontró la enfermedad del sufrimiento, pero también encontró el dictamen, encontró el tratamiento para salir del sufrimiento. Algunas personas dicen que el Buda encontró la cura para el sufrimiento, pero a mí me gusta más verlo como que encontró la vacuna para el sufrimiento. Es distinto cura que vacuna. Cura significa que tu cuerpo se deshace de las cosas que lo enferman, o tu mente se deshace de las cosas que lo enferman, y no te vuelve a suceder jamás. Una vacuna es distinta. La vacuna funciona inoculando tu cuerpo temporalmente de una condición como sarampión, pero el sarampión sigue existiendo alrededor. El sufrimiento es exactamente igual. El sufrimiento está en el aire. Puedes sufrir del clima, puedes sufrir del partido de fútbol, puedes sufrir de que alguien no comparte tu opinión. El sufrimiento es gratis. Y cuestión de hacer esto para tomarlo. Entonces, el Buda no precisamente encuentra la cura para el sufrimiento, sino una vacuna. Y es una vacuna que necesita ser administrada diariamente, en cada instante, en cada momento que vives. Es una vacuna a todo dar porque implica muchos cambios de hábitos, cambios de conducta, estar con la mente en el presente. Funciona muy bien, no es que requiere un camino de práctica certera y disciplinada de la virtud. Entonces, la cuarta noble verdad, que en sánscrito se llama Magga, nos dice que el tratamiento para terminar con el sufrimiento es una serie de acciones que necesitan ser ejecutadas al mismo tiempo, que se llama el noble camino óctuple. ¿Por qué hago hincapié en que es una serie de factores que funcionan como un engrane? Porque la mente occidental, cuando ve una lista de ejecuciones secuenciales, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 8, ya me gradué. Y no, el noble camino óctuple es un sistema, es una serie de engranes que necesitan funcionar al mismo tiempo para que el motor siga adelante. Entonces, guiamos en secuencia porque es más fácil para nosotros entenderlo así, pero no tenemos que irnos paso a paso practicando el camino óctuple, sino que necesitamos conocerlo por completo y ejecutarlo al mismo tiempo para que funcione. Si a tu auto le quitas un pistón, no va a funcionar bien. Si al camino óctuple le quitas el paso o el engrane número 4, todo el motor que es tu vida no va a funcionar bien. Entonces, el Buda descubrió que la salida para el sufrimiento es la práctica de la virtud. Y la práctica de la virtud es curiosa porque en todas las filosofías asiáticas antiguas, como el hinduismo, el jainismo, el yoga, la cultura védica, el taoísmo y el confucianismo, todos ellos coinciden que la práctica de la virtud mejora la vida humana, mejora la salud y mejora la salud de las personas que están alrededor. Y esto, lejos de ser algo mágico, es algo que apela más bien como el sentido común. Si te portas bien, pues tienes menos riesgo de que te ataquen. Por supuesto, el riesgo existe en todas las sociedades humanas, pero si no andas agrediendo a la gente, pues no te van a agredir de regreso. Si no andas robando, pues no te van a hacer nada, ¿no? Si no andas matando gente o matando animales que no deberías estar haciendo, tienes acceso a una vida más tranquila. Y de regreso, te conviertes en una persona más centrada, más ecuánime, con mejor salud y en condiciones de ayudar a los demás. Entonces, la práctica de virtud es muy importante. ¿Qué es virtud? Es la disposición que tiene una persona para hacer el bien. ¿Y qué es hacer el bien? No causar daño. Y es en nosotros mismos.
Entonces, no causamos daño a los demás seres, comenzando por nosotros mismos. Si respetamos nuestro cuerpo, respetamos nuestra mente, respetamos nuestra forma de vida, este respeto se transmite hacia las demás personas. Es muy curioso cómo en tiempos de crisis política, la gente siempre pide a gritos que las autoridades respeten a la población. Pero ¿cómo puedes pedir respeto de amor en general o de compasión si no tienes compasión por el primer ser que necesita compasión de ti, que eres tú, ¿no? Entonces, el noble camino óctuple nos lleva a este sendero de práctica de virtud, comenzando por nosotros mismos. Y si tú tienes una práctica basada en estos engranes de la conducta humana, es muy segura, mucho más tranquila, más pacífica, más llena de salud. En general, más tranquilo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo entender el noble camino óctuple porque vivimos en el hotel ego. Estamos muy acostumbrados a comprarnos lo que nos gusta, no necesariamente lo que es bueno para nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a coleccionar miles de cosas, a tener todo, a ser el primero en la fila para ver una película, en tener el primer libro, ¿no? Y estamos en esta constante búsqueda de lograr y de querer cosas, lo cual nos aparta por completo de la vida espiritual. Y tiene muchos apartado de la vida espiritual, y el primero es que empieza a generar estos huecos existenciales, porque no importa cuántas cosas tengas, no importa cuántas mentiras digas, no importa cuánto poder tengas, las respuestas básicas de tu vida, las respuestas básicas de las preguntas de tu vida nunca van a llegar. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Que estas son las preguntas fundamentales de la espiritualidad humana y que hay muchísimas vías para poder resolverlas. Nunca me van a escuchar decir que el budismo es el único camino para estas preguntas. Es un camino más. Pero en mi experiencia sé que funciona. Y cuando sigues al pie de la letra este tratamiento que nos marca el Buda, te das cuenta de la riqueza y la profundidad que tiene el Buda Dharma, ¿no? Si estudias el Buda Dharma, que son las enseñanzas de Shakyamuni, puedes entonces entender el Dharma que está en el aire, que está en los alimentos, que está en la mirada de las personas que te rodean. Dharma significa conocimiento, significa estar completos, significa legado, significa enseñanza, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene mucho Dharma que dar al universo, pero da la casualidad de que si estudias el Buda Dharma, puedes entender que todo en esta vida tiene lecciones para ti. Las cosas que no te gustan, las cosas que detestas, son los mejores maestros. Y por eso en la práctica de budismo zen tenemos este corazón abierto ante las eventualidades de la vida, ante todas las cosas que no nos gustan, ¿no? No porque estemos en este rollo masoquista o emo de que queremos sufrir, sino simplemente cuando las cosas difíciles llegan, no volteamos para el otro lado, simplemente aceptamos que están, aceptamos el dolor, aceptamos los retos y seguimos adelante con una mente clara, con una mente ecuánime, que nos da los elementos para abordar todas estas situaciones que pueden no gustarnos mucho, ¿no? Entonces, el noble camino óctuple tiene esta ruta de acciones que necesitan ser ejecutadas en conjunto. La idea es vayamos viendo en estas pláticas una a la vez, pero como esta plática es sobre la cuarta noble verdad, vamos a hacer un repaso general y la siguiente semana comenzaremos con la primera, dije noble verdad, con el primer factor o el primer engrane del noble camino óctuple, u óctuplo, como lo dicen en España. El primer engrane de este sistema es visión correcta. Pero antes, necesitamos explicar qué significa correcto. Correcto no es que te pongan palomita o que haya un angelito calificando tus acciones. Correcto significa que sea de útil a los seres vivos. Eso es correcto, ¿no?
Entonces, en el noble camino óctuple, el primer factor es la visión correcta. La visión correcta es conocer que todos los seres vivos son capaces de sentir sufrimiento, que tú eres capaz de sentir sufrimiento, pero además que tú eres capaz de provocar sufrimiento. Y esto es muy importante porque nos da responsabilidad de nuestras acciones. En lugar de abandonar el intelecto a que un ser imaginario arregle nuestros problemas, nosotros tomamos el control de nuestra vida, el control de nuestras acciones, el control de nuestras palabras y de no causar daño, comenzando por nosotros mismos, y esto se extrapola a todos los seres vivos que nos rodean. Y si está en nuestras manos ayudar, aunque no conozcamos a otros seres vivos, lo hacemos. Porque en la medida en que esta visión correcta rija, regule nuestras acciones, en esa medida nuestra tranquilidad va a aumentar, nuestro contento, nuestra ecuanimidad va a funcionar mejor. Entonces, visión correcta significa entender la realidad de dukkha. Dukkha, recordando, no necesariamente es sufrimiento. Sufrimiento es una palabra muy corta para el significado de dukkha. Dukkha es insatisfacción, inconformidad, insatisfactoriedad, ¿no? Es algo que no embona, que no se siente a gusto, que no está en su lugar. Esto es dukkha. Entonces, dukkha es real y tener una visión correcta es saber que esto aplica a todos los seres vivos y que aplica también a nuestra calidad de acciones. Si vamos por la vida como tarados, haciendo sufrir a la gente, el sufrimiento va a llegar a nosotros indudablemente. Y ni siquiera pensar en el karma, es si causas daño, el daño regresa a ti. Sabiendo entonces que nuestras acciones tienen consecuencias, pregunto, ¿no valdría la pena actuar con virtud y ayudar a los demás? Esto es visión correcta. El segundo factor del noble camino óctuple es la intención correcta y es saber que nuestras acciones pueden ayudar para tener una buena calidad de vida y entonces siempre caminar hacia el servicio y la benevolencia de los demás, comenzando por nosotros mismos, y caminar siempre hacia la iluminación. Este es un detalle fino que necesitamos mencionar. Caminar hacia la iluminación no significa en ángeles o en semidioses o en ser perfectamente puros y blancos y castos, ¿no? Caminar hacia la iluminación significa llegar o tomar el sendero, el camino del Bodhisattva. El Bodhisattva es un ser iluminado que en lugar de trascender y salir de la rueda del samsara, que es esta eterna rueda de nacimientos y renacimientos y muertes y remuertes, se queda en este plano existencial para ayudar a los seres vivos y no se va hasta que su trabajo haya terminado. Entonces, nosotros con intención correcta queremos ayudar a todos los seres vivos a tener buena calidad de vida, ¿no? Entonces, llevamos dos. Es visión correcta, saber que el sufrimiento existe, intención correcta, ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a todos los demás seres. Habla correcta es el número 3, nuestro tercer engrane del noble sendero óctuple. Y habla correcta significa hablar de manera amable y de manera veraz, sino que abarca todas las formas de comunicación que tenemos. No nada más es la palabra amable, sino también la manera en que te conduces, en que te expresas, en la forma en que gesticulas, ¿no? La comunicación humana no solamente implica hablar, implica un abanico enorme de acciones, ¿no? Entonces, que todas tus comunicaciones sean amables, constructivas y entender el gran valor que tiene el silencio. El silencio es mucho más poderoso de lo que creemos. No solamente expresamos silencio cuando estamos inconformes con algo, sino que podemos expresar silencio para expresar respeto, armonía, respeto, alegría por estar en esta vida, en este plano existencial, ¿no? Entonces,
habla correcta es que todas tus comunicaciones sean virtuosas, que construyen, que sean amables, que traten de utilizar las mejores palabras posibles para construir. Porque si no se han dado cuenta, con una sola palabra puedes destruir una vida. Entonces, esto es en nuestra práctica budista y sobre todo para nosotros hispanoparlantes, donde estamos muy acostumbrados a soltar palabras de todo tipo y con mucha frecuencia estamos rompiendo corazones, estamos destruyendo una vida, ¿no? La vida de un niño puede ser destruida con una palabra, es así de importante. La vida de tu pareja puede ser convertida en un infierno con una palabra. Entonces, este factor del noble camino óctuple nos da la responsabilidad de nuestras comunicaciones. Necesitamos hacer una pausa antes de hablar, antes de decir las cosas, para revisar. La mente es muy rápida, le toma un segundo, literal, un segundo decidir si habla o no. Nos toma un segundo saber si vamos a construir o si vamos a destruir con una palabra o con una actitud. Y no sé en otros países, pero en México las mamás son especialistas en destruir con un solo gesto. Mamá, voy a llegar tarde. Y nos destruyeron toda la experiencia, ¿no? Porque implica manipulación, implica despliegue de poder. Y tocando el tema, y siempre que hablo sobre este factor del noble sendero óctuple, no solamente puedes destruir con la mentira, también destruyes con la manipulación. Y la manipulación es una de las formas más terribles de violencia. Manipulación es violación. No es una violación sexual, es una violación en el sentido de que las personas hagan lo que ellas no quieren hacer. Y es bien peligrosa la manipulación. Y es como una cruzada personal. Piensen un segundo antes de hablar y si notan que están manipulando a la gente, no lo hagan. Es violencia pura, es una manifestación bien fuerte que no está en ninguna especie de reglamento más que en el budismo. Entonces, manipular no solo es mentir, es generar un cambio de conducta en contra de la voluntad de alguien y en ese momento se convierte en violación. Entonces, por favor, nada de manipulación, aun si son madres o si son padres, no manipulen a las personas, ¿no? Nuestro siguiente factor es acción correcta y es tomar el control de nuestras acciones para siempre ver por el beneficio de los demás. Y esto, obvio, y nosotros, ¿no? Aquí no hay mucho más que decir, más que si lo que vas a hacer destruye, no lo hagas. Si lo que vas a hacer construye y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, por favor, hazlo, ¿no? Y no pares. El quinto factor es una forma de vida correcta. Ganarnos la vida haciendo el bien a los demás. Aquí hay mucho que decir, vamos a llegar a ello cuando estemos profundizando en este engrane, en este factor, pero bueno, hay que revisar que lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, en nuestro estudio, colabore para que los demás tengan una buena calidad de vida, ¿no? Vivimos en un tiempo donde la gente es absolutamente miserable con sus empleos. Y entonces sucede que como queremos ganar más dinero, no podemos parar el deseo de la sociedad de consumo, empezamos a cometer cosas para tener más dinero y más poder. Y en ese momento estás atentando contra la vida. En la medida de lo posible que nuestra forma de ganarnos la vida siempre ayude a la vida misma y a que otras personas puedan poner comida de manera honesta en su mesa. Mucha gente se queja de que no le gusta su trabajo, pero si logras ver que aunque tengas un trabajo aburrido, estás ayudando a que otras personas también puedan llevar comida a su mesa, es un buen trabajo y vale la pena seguir en él. Quizá no es lo que te llene y estás en capacidad de buscar, pero en lo que duras en este empleo, no tienes por qué sufrirlo, siempre y cuando sea algo que ayude al beneficio de otras personas, ¿no? Nuestro sexto engrane del noble camino óctuple es el esfuerzo correcto.
y significa desarrollar hábitos y cualidades virtuosas. Si sabes que comer un pastel de chocolate de este tamaño te hace daño, ¿no? Ahí viene algo que se llama el llamado de la comadreja. Y la comadreja es este animal que tenemos adentro en el cerebro. Y es un animalito que está siempre revisando lo que hacemos. Y cuando estamos por hacer algo, conviene, la comadreja es la que dice, pues cómete esos 16 tacos, no te va a pasar nada, está bien. O no te levantes a tu hora. Ay, le dices al jefe que se ponchó la llanta. O le dices al profesor que el perro se comió la tarea, ¿no? La comadreja es este pequeño animalito que es parte de nuestra personalidad, que nos impulsa a hacer las cosas que ya sabemos de antemano no están bien o nos pueden causar daño o causan daño, ¿no? Ay, le voy a decir a mi esposa que me quedé en junta y mejor me voy al table dance, ¿no? Esto es la comadreja. Y el esfuerzo correcto es desterrar a la comadreja de nuestra mente, de nuestro corazón. Hacer las cosas que son necesarias para ayudar a nuestra calidad de vida y la calidad de vida de las demás personas. Es decir, vivir con ética, vivir con virtud, desarrollar estos hábitos que construyen nuestra higiene, nuestra espiritualidad, nuestra virtud, ¿no? El séptimo engrane de este sistema maravilloso es atención correcta. Y es mantener la mente aquí y ahora. Poner la atención donde necesita estar. Evolucionó para extrapolar y para hacer planes y para siempre estar adelantada o siempre estar atrapada en el pasado, abrazada a los años de la secundaria, a cuando todo era más bonito, cuando mi abuelita estaba viva, al primer novio, a la primera novia, ¿no? Pero el estar distraídos en el pasado y estar distraídos en el futuro necesariamente nos causan sufrimiento. Porque si estás viviendo en el pasado, idealizas el pasado. Entonces, no importa que estés viviendo aquí en el presente, jamás se va a comparar con tus fantasías. Porque tú puedes imaginar que tu primera novia fue la mejor novia del mundo, pero eso fue en secundaria. Y te estás abrazando a una imagen que estás creando en tu mente. Porque además la novia de secundaria creció igual que tú. Y es otra persona. Y ella tiene la culpa de todos los milagritos que le estás colgando, ¿no? Pero entonces vives abrazado a la novia o el novio de secundaria y de pronto tienes pareja al día de hoy, nunca va a empatar. Nunca va a ser como esta persona que idealizaste. O nunca, tu trabajo actual nunca va a ser como el mejor trabajo que tuviste. O la mejor escuela, o el mejor profesor, ¿no? Entonces, lo que buscamos con atención correcta es dejar de vivir en el pasado y mantener tu mente aquí, donde están las cosas que necesitas. Y vivir en el futuro me provoca angustia. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar, no sé si me va a tocar mucho tráfico, no sé si me van a regañar, no sé si me van a romper el corazón, si me van a traicionar, ¿no? Entonces, esta extrapolación hacia el futuro lo único que hace es mantenernos constantemente angustiados. Y entonces, por alguna razón, esta extrapolación al futuro resulta real, como por ejemplo, alguien llegó tarde a una cita, ya sabía que iba a llegar tarde, siempre tengo la razón, siempre me pasa esto a mí. Y entonces, cuando el futuro se convierte en presente, continuamos sufriendo. Y es una cadena que no se detiene. Entonces, al practicar atención correcta significa hacer todo lo posible por darnos cuenta de esta cesado o nos mantienen en el futuro para soltarlos y traer la atención a donde necesita estar, aquí y ahora. Muy bonito, todo el mundo me dice que hay que estar aquí y ahora. ¿Cómo demonios lo logro? Para eso tenemos el octavo engrane del noble camino óctuple, que es concentración correcta. Y concentración correcta es nuestra práctica cotidiana, nuestra práctica disciplinada, inamovible, incorruptible, incambiable de Sazen. Sazen es la herramienta máxima del budismo y en particular del budismo Zen, ¿no?
Como ya he mencionado antes, no es una casualidad que casi todas las imágenes del Buda estén en esta posición. No es una consideración artística, es una enseñanza. Esto es el manual de usuario del budismo. Es que no entiendo las 4 nobles verdades. Es que no entiendo el noble camino óctuple, ¿no? Entonces, la práctica de Zazen hace que soltemos los pensamientos, la búsqueda intelectual, es la suspensión de todas las búsquedas y simplemente nos convertimos en espectadores de este gran espectáculo que es el universo. El noble camino óctuple no es fácil. Es un sendero que cuesta muchos años de práctica. Es práctica cotidiana, es una revisión constante de nuestro ego. Es una revisión constante del resultado y las consecuencias de nuestras acciones. Pero entre más lo practicas, entre más años pasan y tú camines este sendero, más fácil se vuelve. Y de pronto, antes de que te des cuenta, es parte de ti. Estos valores. Actúas, piensas, hablas con el noble sendero y entonces llega el punto en el que te conviertes en Dharma, te conviertes en una extensión de la compasión, en una extensión de la gratitud, en una extensión del Buda. Que ya eres Buda, es solo que hay que quitar la tierrita encima. Y lo hacemos con estas prácticas. Entonces, 4 nobles verdades son el gran descubrimiento de Shakyamuni para la enfermedad que es el sufrimiento, nos marca las cosas del mismo, nos dice hay esperanza, podemos salir del sufrimiento, la mala noticia es que hay que trabajar por ello, no viene gratis. Y la manera de trabajar es seguir rigurosamente el noble sendero óctuple, incorporarlo a la vida cotidiana. Es un camino muy difícil, es un camino donde nos vamos a equivocar 1000 veces, pero de pronto en lugar de 1000 van a ser 999, 998 veces, hasta que tu vida sea virtud por completo, ¿no? Y de eso trata. ¿Alguna pregunta, amigos? Por favor, díganme. Cuéntenme algo. ¿Alguna duda? No puedo ser tan bueno, por favor. No, estuvo muy denso. ¿Estuvo denso? Estuvo denso, sí. Pero bueno, es una charla introductoria, ¿no? Todos estos factores los vamos a ver paso a paso, poco a poco, viendo cómo se pueden practicar en la vida cotidiana y sobre todo viendo que es posible, ¿no? Porque mucha gente como que se desactiva y, ay, no, es que nunca voy a poder lograrlo. El Buda no era diferente a nosotros. Eso es lo que hace maravilloso al budismo. El Buda era una persona normal, no tenía nada de extraordinario, absolutamente nada. No era tan divino que murió de diarrea. Así de divino era el Buda, era totalmente mundano. Y si él pudo, tú puedes, yo puedo, todos podemos. Es cuestión de practicar y de poner manos a la obra, ¿no? Día con día, cada instante, revisar constantemente la calidad de nuestros pensamientos, la manera en la que ayudamos a los demás, ver que no causar daño lo más que se pueda. Entonces, es un tema denso, es un tema que pone responsabilidad en nuestras manos, pero al mismo tiempo es liberador. Porque entonces entendemos que la felicidad y el nirvana siempre ha estado aquí, y estas son líneas maravillosas del Sutra del Corazón, ¿no? El nirvana siempre ha estado aquí, siempre está dentro de ti. Hay que quitar la tierrita encima por medio de la práctica cotidiana, ¿no? ¿Nadie en internet que nos diga nada? ¿No? Maestro, Sí. Es que se me acerca una persona a pedir dinero, que es un ejemplo común. Está esta otra comadreja que me dice, lo hago, no lo hago, lo ayudo, no lo ayudo. No le des porque lo va a usar en drogas. Ajá, es como este cuestionamiento y juzgar, si le doy, después viene como juzgar, ¿qué va a hacer con eso? Entonces ya no sé si lo estoy ayudando o lo estoy perjudicando.
Hay una serie de conocimientos. Perdón, voy a repetir tu pregunta para que escuchen en los intertubos. Nos pregunta nuestro amigo Paul que con frecuencia se acercan personas que piden ayuda o piden dinero en la calle y la pregunta es, o por qué sucede que juzgo a la persona o está la comadreja diciéndome lo ayudo o no lo ayudo. Y está siempre como esta crítica interna, ¿no? De saber si ayudas a las personas o no. En el budismo existe esta figura que se llama Dana Paramita. Y Dana Paramita es una de las perfecciones que solo los dioses pueden tener. Y son varias paramitas, y una de ellas es Dana. Dana significa generosidad, de una manera corta, ¿no? Porque es un significado muy amplio. Y Dana Paramita significa ser generosos con la vida en general. Y la práctica de esta perfección tiene tres aspectos: el que da, el regalo y el que recibe. Entonces, cuando estamos en posición de ayudar a alguien, lo hacemos con un corazón desinteresado, revisando no juzgar, revisando no pensar en qué va a suceder con el regalo, ¿no? Porque es clásico que pensamos, ay, no le regalo el suéter porque lo va a tirar o lo va a guardar o va a dar roperazo después y se lo va a regalar a alguien más. Entonces, Dana Paramita significa simplemente de forma desinteresada ayudar. No hago virtuoso con la ayuda, no lo estás ayudando precisamente a él, estás ayudándole a la vida. Una vez que ese dinero o ese arroz en tus manos, ya no te pertenece a ti. No eres dueño de lo que la persona haga con ese regalo. Es este el espíritu de Dana, de la paramita. El regalo no es tanto para el receptor, no es tanto por el regalo mismo, sino que estás siendo generoso en un esquema más grande de lo que te puedes imaginar. Todo lo que haces, todas tus acciones, genera ondas, genera ondas. Entonces, si te desprendes de unas monedas para ayudar a alguien o si te desprendes de un objeto y considera que lo necesitas saber. Y saber que estás ayudando a la vida. Si la persona invierte este dinero en drogas o si en un casino, es algo que no te pertenece. No tienes por qué juzgarlo. Gracias. Hay formas de ayudar, por supuesto, ¿no? Puedes, en lugar de estar en la calle, que ciertamente no sabes qué es lo que va a hacer con él, puedes colaborar con una organización de ayuda, con tus amigos y llevar ayuda o cobijo ahora que viene el invierno, ¿no? Puedes hacer como de cosas y simplemente hay veces que la intuición te dice que, por ejemplo, a mí me sucede con discapacidad, no pueden trabajar. Bueno, hay que ayudar un poco, ¿no? Comprarle la cena a alguien que en el plato, por supuesto, también es muy virtuoso. ¿Qué vaya a hacer esa persona con esta ayuda? No sabemos y no te importa. Tú quieres ayudar a la vida misma. Maestro, usted menciona la virtud en lugar de hacer cosas buenas. ¿Por qué? ¿Hay diferencia entre virtud y bondad? ¿Cuál es la diferencia? Virtud y bondad sí son distintas en el sentido de que bondad es un aspecto más de la virtud. Entonces, virtud es vivir con este corazón, ayuda a los demás, y bondad es el resultado de tus acciones, ¿no? Bondad es cuando estás viendo siempre por el beneficio de los demás, y virtud también te incluye a ti, también te incluye en las cosas que piensas, en las cosas que dices, en las cosas que tienes para que tu vida sea... Marce, qué bueno que estás. Bienvenido. No puedo encontrar tu opinión sobre la práctica con koan, mi antiguo que Dogen practicó con koans. ¿Podrías decir algo al respecto? Con mucho gusto. Gracias. La práctica de koans no es una práctica del budismo Soto Zen, pertenece más bien al budismo Rinzai,
y ellos dicen que la iluminación llega de manera súbita con la práctica de koans. Por eso en el budismo Rinzai se dan, gritan y hacen como estas prácticas que parecerían extremas. No se lastiman, precisamente, no es que tiren a matar o no es que descalabren a la gente con un palazo, pero sí despiertan la conciencia de manera súbita. Pero Dogen del budismo Sodong cambiaron esto porque para el budismo Soto y para Dogen la iluminación era gradual y viene con la práctica. Cada vez que te sientas en Zazen, estás participando en la iluminación del universo. Es esta explosión de júbilo y de alegría y que tengas una iluminación, no de ninguna manera. Significa solo que eres parte del universo. La iluminación ya está. El universo está iluminado por ser el universo mismo. Es solo que cuando nos sentamos en Zazen podemos participar de esta iluminación. Entonces, los koans salen sobrando cuando tu práctica es constante y es determinada, ¿no? Marce, gracias por la pregunta. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿No? Pablo Montero. Oh, Pablo. Gracias, Pablo. Entonces, cerrar hoy con unos minutos de Zazen. Nos quedamos con esto que hemos escuchado hoy. Si tienen duda, por favor, pregunten, tomen alguna nota, lo podemos ver la próxima semana. Que sí sepa, eso también es válido, ¿no? Entonces, por favor, en nuestra posición de Zazen. Nos movemos de un lado para otro, buscamos una buena vertical. ¿Qué te pareció el apoyo en las manos? Más cómodo, ¿no? Sí. Bueno, para quienes no sepan este hack, la idea de tener flor de loto o media flor de loto es que nuestras manos puedan... un favor, Jonathan, ¿puedes bajar un poquito la cámara para que vean? ¿O solo inclínalo? Así. Ya con eso, perfecto. La idea de flor de loto, media flor de loto, es tener el talón arriba del muslo para que pueda descansar aquí. Pero no somos japoneses y no somos indios, entonces nos cuesta mucho trabajo la elasticidad. Y lo que hacemos entonces es buscar un apoyo. Hay personas que usan una almohadita para poder poner las manos. Y una almohadita dedicada para ello, podemos hacer lo que está haciendo nuestro compañero del pantalón rojo, que tiene un suéter en la cintura, asegurado con el trasero, y entonces era de soporte para las manos. Siento mucho, voy a volver. ¿Lo puedes hacer un poco para atrás, por favor? Gracias. Ok, entonces, unos 5 minutos, nada. Pues entonces, por favor, nos mantenemos presentes, no juzgo, no critico, no comento, dejo que los pensamientos sean pensamientos y se esfuman.